Bueno, vamos a hacer una pausa en las exposiciones de libro de los Hechos y voy a hablar un poco acerca de lo que es el Evangelio, ¿vale? Y todavía no, yo te aviso. Eh, vale. Voy a tomar varios textos en esta mañana y uno de los primeros, a manera de introducción, que quiero tocar es Romanos capítulo 1, solo 2 versículos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Estos 2 versículos ya serviría bastante para poder dar una charla acerca de lo que es el Evangelio. Pero luego les cuento lo que tengo preparado y para que lo puedan apreciar. Dice la palabra del Señor así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar brevemente. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque, no siendo dignos, tú te acercaste a nosotros en nuestra condición de perdición y nos alcanzaste con el poder de tu evangelio. Y Señor, alcanzados por ti y tocados por el poder de tu Espíritu Santo, hemos abierto nuestra vida a la fe, a esa fe que está depositada en Jesucristo, esa fe que proviene de Dios. Señor, muchas gracias porque podemos compartir, todavía podemos predicar, podemos anunciar. Y gracias, Señor, porque nos revelas tu justicia por el Evangelio. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te ruego que me ayudes en esta exposición y que sea de beneficio, no solamente para los que estamos aquí, nosotros, sino también para los que verán esta presentación en las redes sociales. A ti sea la gloria y la honra, Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén. Bueno, introductoriamente, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Nos dice que él no se avergüenza del Evangelio. Cuando él está diciendo que no se avergüenza del Evangelio, no está expresando que el Evangelio es una vergüenza, ¿no? Sino al contrario, él está utilizando una forma de expresarse para decir que él se siente orgulloso, podríamos decir, del Evangelio de Cristo, ¿no? Y él mismo lo expresa en otra de sus palabras, de sus cartas, dice: me glorío en la cruz de Cristo, ¿no? Entonces es una forma de decir que él está muy orgulloso, se siente satisfecho, lo tiene muy en alto, lo tiene como algo muy especial el Evangelio.
¿Y por qué él expresa esto? Él dice, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de que es el poder de Dios, pensamos en el Dios creador, el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios infinito, ¿no? Entonces, de esto podríamos brevemente concluir. Podemos hablar muchas cosas, podríamos llegar a muchas conclusiones, pero una cosa que me llama a mi mente, a mi reflexión, es que el Evangelio no es producto de la reflexión humana. El hombre caído no ha inventado el Evangelio. El apóstol Pablo lo está afirmando aquí. Él dice, es poder de Dios, ¿no? Es la potencia de Dios. Ese Dios creador, ese Dios que estaba al principio cuando no existía nada absolutamente, el Ruach Adonai, que se movía sobre la faz de la tierra, que creó todo lo que existe y lo que vemos. Él es el Dios que tiene el poder de este Evangelio. Es poder de Dios. Él es el autor del Evangelio. Entonces el Evangelio no ha venido para poner parche a la historia de la humanidad, sino que viene desde la eternidad. Inicia en la eternidad. El Dios eterno ya tenía planificado, ya tenía esbozado, por así decirlo, el tema del Evangelio. Él ya sabía lo que iba a hacer, ¿no? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso quiere decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación a toda la humanidad. Es posible que toda la humanidad pueda salvarse por medio del Evangelio. Hasta el último ser humano en lo más recóndito del planeta puede experimentar este poder de Dios que le salva, ¿no? Y lo reafirma diciendo al judío primeramente y también al griego, ¿no? Los judíos fueron instrumentos de Dios para traer la luz al mundo, pero cayeron en jactancia, en arrogancia, y pensaron que eran los elegidos, pensaron que eran la crema innata o la última Coca-Cola del desierto, y cayeron en eso, ¿no? Y bueno, espera las promesas del Señor, porque Dios es fiel y seguramente les llamará más adelante al arrepentimiento y les salvará por medio de este mismo evangelio, que muchos de ellos no creyeron, ¿no? Al judío primeramente y también al griego, ¿no? El griego está representando aquí al resto de la humanidad, ¿no? Los gentiles, ¿no? Seríamos nosotros, ¿no? También los gentiles, aquellos que no éramos pueblo, no somos hebreos, no somos del linaje de David, pero el Señor en su sabiduría nos alcanzó con este evangelio. Y luego dice el apóstol Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿no? La justicia de Dios. La justicia tiene que ver con un ser humano, tiene que ponerse según la moral, la norma, lo recto, lo justo que tiene que ver la ley, ¿no? Un hombre que es justo tiene que estar a plomo, ¿no? Con respecto a la ley, ¿no? Y si pensamos en esa justicia, ahora tenemos que pensar en la justicia de Dios. La justicia de Dios que es perfecta, es pura, es santa, es insobornable, no tiene ninguna mancha de imperfección. Entonces, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. No es que Dios pasa por alto los pecados de muchas personas. Dios no pasó por alto y no pasa por alto ningún pecado. Todo pecado
de los hombres van a ser punidos en el día del juicio. No va a haber pecado que quede impune. Ni un solo pecado. Por más que lo hayamos cometido en lo más escondido, ¿no? Solo nosotros lo sabemos, ese pecado no va a quedar impune. ¿Vale? Sea de pensamiento, sea de sentimiento, sea de acto o de expresión, ningún pecado va a quedar impune. Pero aquí el apóstol nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Aquí ya da lugar para pensar en que Dios, la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo, ¿no? La justicia de Dios se manifestó en la persona de su propio Hijo. Él castigó a su Hijo. Por eso es que les digo que ningún pecado va a quedar impune, porque Dios castigó los pecados nuestros, tuyos y míos, en Jesús, en su único Hijo. En el Dios eterno, el Dios sufriente, el Dios que estaba siendo crucificado, estaba siendo despreciado. Allí Dios castigó los pecados de la humanidad. Entonces, cualquier hombre, cualquier ser humano que se acerca con fe, con la fe que Dios le alcanza y se apropia de esta justicia, sus pecados son castigados en Cristo Jesús. Pero aquellos que no creen, que rechazan esta revelación de Dios, esta expresión de Dios, expresión de amor de Dios, serán punidos por sus pecados. Ningún pecado quedará impune. Entonces el hombre, ningún ser humano se pierde porque ha cometido pecados. Ningún ser humano se pierde porque cometió un delito muy grande, ¿no? De tal manera es tan negro, tan oscuro su pecado, que por eso se va a perder, ¿no? Y con esto quiero llamar un poco la atención de aquellos movimientos que los amedrentan a sus fieles, a los seguidores de su congregación, y le dicen: mira, si tú cometiste un pecado, te vas a ir al infierno. Pero el hombre no se va al infierno por su pecado, sino porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No ha creído a esta revelación de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Jesucristo está la posibilidad para todos los seres humanos de que puedan ser salvos. Salvos de la ira venidera. Con esto quiero pasar a unas diapositivas. Voy a hacer un paréntesis porque en su misericordia Dios me permitió conocer a don Les Thompson, que ya está en la presencia de Dios, ¿no? Más o menos el año 2006, él llegó a mi ciudad, ¿no? Y él siempre tenía en su corazón Hispanoamérica, ¿no? A tal punto que él siguió el ministerio de su padre, don Elmer Thompson, que fundó un seminario en Los Pinos, en Cuba. Y Les Thompson creció en Cuba, su padre norteamericano, su madre norteamericana, y él creció desde muy pequeño. Es cubano, o fue cubano de corazón, pero americano. Entonces, como consecuencia, él amaba mucho Hispanoamérica. Se movió por Cuba, por todo
Centroamérica y llegó también a Sudamérica. Entonces, el año 2006 tuve el privilegio de conocerlo y nos convocó a varios pastores que estábamos en ejercicio del ministerio y hizo un seminario con nosotros, ¿no? Y cada vez que llegaba a Lima nos convocaba para organizar las conferencias que teníamos que dar en diferentes ciudades del Perú. Entonces, con esto yo estoy muy agradecido a Dios por la vida de Les Thompson, y no solamente por la vida de él, sino de muchos otros hombres que el Señor en su gracia, en su misericordia me ha permitido conocer, ¿no? Misioneros, siervos de Dios en el camino, a quienes yo les tengo mucho cariño, mucha consideración, mucho respeto, porque han dejado todo para servirle al Señor, muchas veces en penurias, muchas veces en pobreza, ¿no? Abandonados, solos, ¿no? Y don Les Thompson fue uno de esos, ¿no? Que amaba a los pastores, y su preocupación, su carga, era por lo que los pastores en Latinoamérica enseñaban, porque había muchas corrientes que distorsionaban un poco la verdad del Evangelio. Entonces, la primera pregunta que me hizo don Les Thompson es: ¿y qué estás predicando en la iglesia? ¿O a qué te dedicas en el ministerio? Y yo le dije, bueno, me dedico a la evangelización. Le digo, sí, ¿y crees que eso es importante? Me dijo. Sí, le digo, no, hay que predicar el evangelio, ¿no? Yo creo que lo más importante, me dijo, es predicar la palabra. Y él era muy a favor de la predicación expositiva, ¿no? Nos encaminó en esa línea, aunque esta mañana no voy a hacer una predicación expositiva. Entonces, este tema de qué es el Evangelio, ustedes lo pueden encontrar también en la web, ¿no? Los méritos es a don Les Thompson y bueno, el equipo que estuvimos ahí en aquel entonces, ¿no? Entonces, vamos a iniciar esta exposición. No sé si esto nos va a ayudar. Sí, ahí está, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué? Sí, ¿no? Vale. Solo probar. Vale. Lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Pero no son buenas nuevas como aquellas noticias que esperamos en un diario, en un periódico. A veces, por ejemplo, nosotros hoy, los peruanos, estamos esperando qué va a pasar con el Perú, ¿no? Y sería una gran noticia que, al menos para mí, que los comicios electorales se cancelen, ¿no? Y haya una nueva convocatoria, ¿no? Diferente, ¿no? Pero el Evangelio, las buenas noticias que dice el Evangelio, que son el Evangelio, tiene que ver con unas malas noticias también que había en aquel entonces. Las malas noticias era que toda la humanidad estaba perdida, bajo condenación, ¿no? El hombre no tenía una escapatoria, no tenía una salida. El hombre merecía la muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Esa muerte significa separación eterna de Dios, ¿no? Entonces, este anuncio de las buenas nuevas podríamos decir, son noticias muy grandes. Son noticias especiales, únicas, que no hay más, ¿no? Que tiene que ver con la salvación del hombre. Todos entramos en este mundo
ya defectuosos, contaminados por el pecado. Por eso es que nuestra tendencia siempre es el mal, siempre es el pecado. Todos hemos pecado, todos pecamos. La diferencia de alguien que no ha experimentado la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, y alguien que sí ha experimentado, el que sí ha experimentado cuando comete un pecado, no está feliz. El pecado que ha cometido el Espíritu de Dios va a redarguir su vida, le va a incomodar, no va a estar feliz. Es por eso que tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que pedirle a Dios que en su misericordia Dios se manifieste a cada persona que no está andando como es digno de un hijo de Dios. Y aquel que no ha experimentado la gracia de Dios, pues le da igual, ¿no? Peca, da igual, ¿no? Por ahí se va con otra mujer, da igual, ¿no? No pasa nada. Esa es la diferencia, ¿vale? Ahora, el que no ha experimentado la gracia de Dios, definitivamente va camino a la perdición, camino a la muerte eterna. Y aquel que sí ha experimentado la gracia de Dios, él es salvo. En el día del juicio, en el día de la venida del Señor, muchos pasaremos como por agua caliente, ¿no? Aquí es 4.5, ¿no? Por 4.5. ¿no? Muchos creyentes pasaremos así. Entonces, en el Evangelio se reduce a este anuncio bíblico que tenemos ahí, que proviene de 2 de Corintios 5:21. A Cristo, que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nosotros no somos justos por nuestras obras, somos hechos justos para buenas obras, ¿no? Es la diferencia. No somos justos por nosotros mismos, somos hechos justos por medio de Cristo para buenas obras, ¿no? Y el texto conocido en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué necesitamos el Evangelio? La Biblia nos indica que estamos todos tan manchados por el pecado, tan perdidos, tan culpables ante Dios, que no hay manera de poder salvarnos a nosotros mismos. Ya lo había expresado en otras palabras, pero de esto se trata. El hombre está manchado. Su mente, sus sentimientos, sus expresiones. Nosotros que venimos de Sudamérica y de un contexto evangélico, cuando llegamos a España, decimos, wow, madre mía, ¿cómo hablan? ¿no? Y nos choca, ¿no? Y nos afecta cuando escuchamos, ¿no? Pero después ya nos vamos acostumbrando, aculturando, y decimos, y nos vamos aculturando y viendo que es parte, se ha hecho parte de la forma de ser de ellos, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar de la depravación total del hombre. El hombre se depravó cuando Adán y Eva pecó y consecuentemente nosotros venimos de él. No hay nada bueno en el hombre. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 10, ¿no? No hay justo ni aun uno, ¿no? Entonces, en esa condición de perdidos, culpables delante de Dios, no había manera de salvarnos. Por tanto, Dios tuvo que intervenir. Y a veces cuando nosotros pensamos en esta intervención de Dios, por supuesto que fue histórica, la intervención de Dios específica, concreta,
en un momento histórico envió su Hijo a la humanidad, hacia el mundo, para salvarlos, para hacer su obra. Pero esto ya viene planeado desde la eternidad, ¿no? Por tanto, Dios tuvo que intervenir. Cristo, el Hijo de Dios, hizo lo que no éramos capaces de hacer. Vino del cielo, se hizo hombre y en perfecta obediencia aquí en la tierra vivió por ti y por mí el tipo de vida que tú y yo le debíamos al Padre. Segundo, como perfecto Dios y perfecto hombre, Jesucristo tomó en la cruz el castigo que nosotros merecíamos, para que en justicia del Santo Dios pudiera perdonarnos. No había otra manera, ¿no? No había hombre que cumpliese los requisitos para ser sacrificado. Tenía que ser un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre sin mancha, puro, ¿no? Y tenía que ser un hombre Dios, porque no había hombre que cumpla los requisitos, ¿no? Y tenía que estar en perfecta comunión con Dios, ¿no? Por eso tenía que ser Dios. Cristo Jesús resucitó de los muertos, prueba de que la vida que Él nos ha dado resultará también en nuestra resurrección y que con Él viviremos para siempre. La resurrección de Cristo es muy importante, es algo muy especial que todos nosotros debemos, no debe haber ni una sombra de duda acerca de la resurrección. Los apóstoles, los primeros cristianos, fueron perseguidos por predicar la resurrección. Aquellos que eran enemigos de Cristo querían negar, ¿no? Hasta sobornaron personas para que dijesen que no, que sus discípulos vinieron y robaron el cuerpo de Cristo para que dijesen después que ha resucitado, ¿no? Inventaron cosas que no eran verdaderas. Entonces la resurrección de Cristo es un tema central, tema muy eje del Evangelio. Vamos a ver un texto en Tito 3, versículos 5 al 6, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No hay esfuerzo humano, no hay obra humana que pueda lograr algún mérito delante de Dios. Hermanos, no podemos hacer nada para salvarnos. No podemos hacer ninguna obra de caridad para congraciarnos con Dios. Como ya lo dijimos hace un momento, hemos sido hechos justos nosotros, no somos justos por nosotros mismos. El profeta dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, nuestras obras de justicia, ¿no? Aparentemente estamos haciendo las cosas buenas, rectas, ¿no? Pero aún eso, dice, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es por eso que tenemos que dejarnos guiar, dejarnos liderar por el Espíritu. Debemos andar por el Espíritu para que podamos ser gratos delante de Dios. Entonces, el Señor nos salva no por nuestras obras de justicia. Entonces, ¿dónde quedan los ritos religiosos, ¿no? El pertenecer a una orden religiosa, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda el venir todos los domingos o ir a misa todos los domingos y confesarse si no hemos experimentado la salvación de Dios? Si no hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Si en vez de confiar en Jesucristo confiamos en otras personas que también ya han partido, ¿no? El único que es digno de confianza es el Señor Jesús.
no hay otro medio, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. La doctrina de la salvación tiene dos partes, ¿no? Por un lado, Jesucristo asume nuestra culpa y muere en nuestro lugar. Eso quiere decir que Jesucristo fue tratado en la cruz como nosotros merecíamos ser tratados. ¿Vale? Todo lo que Jesús padeció, eso merecíamos nosotros. Merecíamos ser abofeteados, merecíamos ser despreciados, merecíamos ser acusados injustamente, vilipendiados, merecíamos ser castigados, flagelados por nuestras culpas y merecíamos ser muertos en esa cruz. O sea, Jesús fue tratado como nosotros hubiésemos sido tratados. Y por el otro lado, Jesucristo nos imparte su pureza y perfecta santidad. Entonces, la otra parte es que Dios nos trata a nosotros como Dios trata a su Hijo Jesús. Perfecto, sin mancha, puro. Dios, el testimonio del Padre por Jesús era: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Dios nos trata así a nosotros ahora que hemos creído en Cristo. Dios nos ve puros, perfectos, santos. ¿Vale? Entonces, hay unos textos en Romanos que quiero leerlo juntamente con ustedes. Romanos 4. Romanos 4. Aquí sí pueden abrir sus Biblias porque no está aquí. Romanos 4:3 nos dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Entendemos que la ley de Dios viene con Moisés, y Moisés es posterior a Abraham. Sin embargo, Abraham, por la fe, ya fue contado por justicia. No había ley. Y el versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿no? Aquí hay algunas expresiones: contado, atribuido e imputado. Son beneficios declarativos de Dios, ¿no? El versículo 6 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras, hermanos, sin obras Dios atribuye justicia a los que son de la fe. ¿Vale? Y del 21 al 24 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, ¿no? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Por esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor Jesús, Señor nuestro. ¿Vale? O sea, a los que creemos, ¿no? A los que confiamos en esta obra de Dios por medio de Jesucristo, nos es contada por justicia. Entonces podemos estar felices, dichosos, ¿no? Porque hemos sido declarados justos, ¿no? Entonces, para terminar esta parte, Dios imputa sobre Jesús
sobre él el castigo que tú y yo merecíamos. Y por otro lado, Dios nos imputa la perfección de Cristo y nos ve sin mancha. Entonces, todo lo hace Cristo por mí. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Él se identifica con la cruz de Cristo, ¿no? Yo estoy crucificado con Cristo. Él va a decir también: estoy muerto al pecado, ¿no? O sea, en la cruz yo estoy muerto al pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, yo, por la fe en Él, llegué a ser partícipe en su muerte. Morí, ¿no? Todos aquellos que hemos creído hemos muerto con Cristo en la cruz. Él murió por mis pecados. Yo en Él también morí a mis pecados. Porque por cuanto Él murió al pecado una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso está en Romanos 6, del versículo 10 al 11, ¿no? Entonces, cuando Cristo muere, nosotros al creer, al confiar en Cristo, hemos muerto al pecado. Entonces, el pecado ya no debe enseñorearse en nosotros. Ya no tiene que enseñorearse en nosotros. Podemos ser tentados, y somos tentados todos los días, ¿no? Las 24 horas del día somos tentados. Pero no debemos ceder al pecado. El pecado ya no debe enseñorearse en nosotros, porque hemos muerto al pecado. ¿Un muerto puede responder? ¿Puede extender la mano y coger algo, un muerto? ¿Un muerto puede proferir algo? ¿No? Entonces, si hemos muerto al pecado, el pecado ya no debe aflorar en nuestras vidas, ya no debe expresarse a través de nosotros. El apóstol Pablo nos dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo, por gracia, no hemos hecho nada. Es importante reconocer cómo la Biblia define nuestra condición sin Cristo. Sin Cristo estamos perdidos, y con Cristo somos salvos, somos salvados con Cristo. Hay 3 aclaraciones que podemos ver ahora. Estábamos muertos en pecados, ¿no? Un muerto, ¿qué puede hacer? No se puede mover, no tiene la habilidad para estrechar la mano, para que alguien le levante. Está sin vida, no tiene capacidad para hacer nada. Jesucristo nos dio vida. Es decir, a los que están muertos en sus pecados, sin el poder de actuar por sí mismos, Dios les da el toque de vida, parecido al hombre que Dios formó en el huerto de Edén. Sopló en su nariz aliento de vida. De forma parecida, Dios le da al pecador vida, la habilidad para responder a su oferta de salvación. Entonces la iniciativa es de Dios. Dios llegó hasta el hombre perdido, el hombre en pecado, el hombre en culpabilidad, y Dios le da aliento de vida, para que con ese aliento de vida Él pueda responder a la oferta de la salvación. Me gustó un concepto que escuché aquí, que en el Evangelio Dios revela la condición del hombre. Cuando predicamos el Evangelio, Dios revela tu condición, mi condición, la condición de aquellos que no tienen a Cristo todavía. El Espíritu Santo es perfecto, es exacto, ¿no? Dios es un perfecto comunicador. Dios comunica
a los suyos que son hijos de Dios. Y a los que no son suyos, también lo saben. Saben que no son suyos. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, estábamos muertos, sin habilidad para responder. Y en segundo lugar, Jesucristo nos dio vida. Y tercero, por gracia sois salvos. Por estar muertos a Dios a cuenta de nuestros pecados, no podíamos hacer nada para que Dios nos aceptase y perdonase. Como que estábamos muertos, Dios en su misericordia nos da un toque de vida para que podamos responder a su invitación de aceptar a Cristo. Y todo esto nos viene por su gracia, un regalo por parte de Dios que de ninguna manera merecíamos entonces. No merecíamos, nadie lo merecía. Ningún discípulo de Cristo, ningún creyente merecía este regalo. Dios en su gracia nos alcanzó. Es un privilegio, hermanos. Es un grande privilegio. Por eso es que nosotros, nuestra vida debe ser una vida de gratitud, una vida de humildad, una vida de servicio, de entrega, como hemos cantado hoy día, una ofrenda, ¿no? Nuestra vida tiene que ser una ofrenda permanente, constante a Dios, ¿no? Toda nuestra vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, ¿no? Debe ser una ofrenda al Señor. Tiene que ser una ofrenda al Señor. Nos debemos a Él, nos debemos en obediencia. Bueno, entonces, cuando recibo a Cristo, el perdón no me viene por algo que haya hecho, sino por lo que hizo Cristo por mí. O sea, la garantía de nuestro perdón no está en que... ¿En qué? En nuestro arrepentimiento. Ahí no está la garantía de nuestro perdón. La garantía de nuestro perdón está en lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Dios me ve en Cristo, me ve limpio, sin mancha. No es mi perfección la que ve Dios, sino la perfección de Cristo en nosotros. Él me cubre con su sangre. Cuando Dios nos ve, ya no ve a Josué, ya no ve a José Manuel, a Tari o a David o a Michelle. Dios ve a Cristo en ti. Nos identifica con Cristo. Entonces, por eso es que podemos tener comunión con Dios. Porque este Dios santo, la santidad de Dios, nos consumiría si nos acercásemos en nuestro nombre, en nuestra persona. Pero Dios nos ve perfectos en Cristo. Entonces, la garantía de nuestro perdón no está en nuestras obras, en lo que hayamos hecho una oración de arrepentimiento, o hayamos levantado la mano un día, o hayamos anotado en nuestra Biblia una fecha de nuestro bautismo o nuestra conversión. Ahí no está, sino está en la obra, en los méritos de Cristo. No me perdona porque tengo mucha fe, no me perdona ni por mi arrepentimiento, ni porque levanté la mano, ni porque fui al frente. Dios me perdona porque Cristo murió en mi lugar. Ahora soy un hijo adoptado y perdonado, a la vez que sigo siendo hombre con la naturaleza adánica, que cometo pecados, pero ahora soy en Cristo, soy nueva criatura. Pasamos. Entonces aquí vamos a leer un poco a un profeta, Ezequiel 36, 26, dice lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por su gracia,
Dios quita mi corazón inclinado al mal. Corazón de piedra tiene que ver con eso, un corazón malo, un corazón insensible, un corazón que no se duele de nada ni de nadie, ¿no? Y me da un nuevo corazón, inclinado a amarle y a obedecerle. El hecho de que nosotros cada domingo nos congreguemos y tengamos preocupación por compartir el Evangelio, por el sufrimiento de otros que están camino a la destrucción, es porque Dios ha puesto un corazón nuevo en nosotros. No es porque, bueno, le gusta perder el tiempo ahí saliendo. Nadie se convierte. Muchos desperdicios, no. Sino que hay Dios nos ha dado un corazón de carne, un corazón como de su Hijo Jesucristo, que nos preocupamos por la salvación. Nos preocupamos porque muchos están perdiendo. A veces conversamos en casa y siempre el tema es la preocupación por los perdidos. ¿Cómo hacer para continuar el ministerio? Esa es la preocupación mía sobre todo. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago para tener tiempo para compartir el Evangelio? ¿Cómo hago, Señor, para poder dedicarme más? ¿No? Y esa es la preocupación de aquellos que han sido alcanzados por esta gracia preciosa, esta gracia del Señor. Dios nos da un nuevo corazón inclinado a amarle y a obedecerle. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 Corintios 5:17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Hijo de Dios camina en novedad de vida. Todos los días son nuevas las cosas. Es una nueva criatura. Yo soy nueva criatura, tú eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque has sido alcanzado por la gracia de Dios. Nuestra falta de entendimiento. Necesitamos escuchar el mensaje bíblico cuidadosamente. Este nos aclara que nuestra tendencia no es tanto una falta de obediencia a Dios, sino la tendencia de siempre querer salvarnos a nosotros mismos por las cosas buenas que hacemos. Esa es la tendencia del hombre, ¿no? Desde la antigüedad, el hombre siempre ha buscado salvarse por sí mismo. Ha creado sistemas religiosos, ha creado formas de conectarse con Dios, pero muchas de ellas han sido producto de su invención. Por eso tenemos el resultado de tantas religiones en el mundo. Y cada quien se hace una religión a su modelo, a su alcance, ¿no? Y se hacen de ídolos también, ¿no? Todos los ídolos. Entonces el problema del hombre es esto, ¿no? Tiene una falta de entendimiento, su tendencia a querer salvarse por sí mismo, a crear formas de salvarse a sí mismo, las filosofías que hoy circulan por todo el mundo. Entre todas las religiones, el Evangelio es único. Nos enseña que no nos podemos mejorar por hacer lo correcto, ni salvarnos por medio de una fe que fabricamos para creer en Dios. El Evangelio significa buenas nuevas, que Cristo en la cruz cargó la pena total por nuestros pecados. Por tanto, cuando ponemos nuestra confianza total en lo que Él hizo por nosotros, Dios nos perdona y nos da vida eterna. La fe que nos salva es la fe que solo mira a Jesucristo y confía en el hecho que Él tomó nuestro castigo cuando murió en la cruz. Tal fe, no tratar de ganarse la salvación, puesto que no había manera humana de hacerlo. Tal fe reconoce que la salvación es el regalo maravilloso y libre que Dios nos da, puesto que Jesucristo, con su vida y sangre, pagó todo lo que debíamos a Dios. Él lo hizo todo, por tanto, yo no puedo contribuir nada. No podemos contribuir nada para nuestra salvación.
ni siquiera para la salvación de otros. No podemos contribuir nada. Podemos predicar, podemos anunciar, podemos ser los más elocuentes, como le decían al predicador antiguo, pico de oro, ¿no? A Spurgeon, ¿no? Podemos ser grandes predicadores, pero aún así no contribuimos en nada en la salvación de nadie. Es Dios, por su gracia, por su misericordia, que utiliza esa predicación del Evangelio para tocar en el poder de su Espíritu a una persona y hacerle entender que necesita de la salvación de Dios. Que sí tenemos que predicar, claro, con urgencia. Tenemos que predicar porque Dios utiliza la predicación, utiliza su palabra para alcanzar a los perdidos. Finalmente, hay 7 cosas que el Evangelio hace en los creyentes. En primer lugar, el Evangelio nos transforma, nos cambia, ¿no? Antes amábamos más el mundo y las cosas que están en el mundo y nos deleitábamos. Como decía hace un momento, el que no tiene a Cristo hace las cosas malas y le da igual, ¿no? Se deleita en el pecado. Es como el cerdito, ¿no? El cerdito cuando ve fango, barro, sucio, él se revuelve, se deleita, ¿no? Y no pasa nada, se levanta y se va. Pero una oveja, basta que se moje y ya está incómoda, ¿no? Por toda la lana que tiene. Disculpen el ejemplo. Entonces el Evangelio nos transforma. Es el poder de Cristo que nos cambia y que nos transforma. Y nos sigue transformando. No es algo que necesitamos solo en una ocasión, sino que es el poder de Dios que nos sigue asistiendo cada día en cada paso de nuestro crecimiento en Cristo. No ha terminado la obra Dios en nosotros. A esto quiero decirles con la humildad con sencillez, hermanos, y con temor. La meta del creyente no es el cielo, ¿vale? La meta es ser como Cristo. Esa es nuestra meta. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: a unos puso como evangelistas, a otros como pastores, a otros como maestros, a otros como profetas, a fin de que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a un hombre perfecto. Entonces, nuestra meta es ser como Cristo. Tenemos que ir creciendo. Ese es el objetivo. Cuando Pablo dice prosigo a la meta, él está diciendo que quiere llegar a ser como Cristo. No es que lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, pero prosigo al blanco. Entonces, nuestro blanco tiene que ser Cristo. Tenemos que llegar a ser como Cristo. Y cuando Cristo venga, entonces ya seremos completos, seremos plenos. Él nos va a transformar, seremos transformados. Como en un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos como Él. Él nos transformará. Y ya ni siquiera habrá preguntas, porque lo entenderemos todo, porque seremos como Él es. Mientras más entendemos el Evangelio, más entendemos nuestra pecaminosidad y nuestra perpetua necesidad del poder de Cristo. Solo con su divino poder podemos vivir una vida que le agrada a Dios. Jesús es la luz de este mundo. Y cuando nosotros nos aproximamos, cada vez que nos aproximamos más a la luz, se ve más nuestra imperfección. Se ve más lo malo que somos. Entonces, por eso la urgencia, la necesidad de estar escudriñando las Escrituras, buscando más de la presencia del Señor, conociendo más a Cristo,
creo que no le conocemos plenamente. Necesitamos conocerle más. El Espíritu Santo es el agente especial de Cristo, quien hace ese poder efectivo en nuestras vidas cada momento de la vida. En segundo lugar, el Evangelio nos libera. El Evangelio es el mensaje de liberación de la penalidad del pecado en Jesucristo. Por su sangre hemos sido perdonados. No hay condenación. Para los que están en Cristo ya no hay condenación. Así que no tenemos que andar en temor, sino tenemos que andar en verdad, en justicia. Amén. Ya no en temor, que no hay condenación para los que están en Cristo. Y ahora es el mismo Salvador que nos libera de la esclavitud del pecado, las cosas que antes y que posiblemente ahora nos siguen dominando, ¿no? Si todavía hay cosas que no podemos superar, es el poder del Evangelio que nos va a hacer superarlo. Tenemos que clamar al Señor, tenemos que acudir a Dios con urgencia, con clamor, con súplica, y decirle: Señor, no puedo superar este problema que tengo en mí, este pecado que tengo en mí. Ayúdame. Me hace sufrir, me hace menguar, me hace distraer del blanco, del foco, de ser como Cristo. Me hace desanimar, porque ya no quiero buscar la presencia del Señor. Ya no tengo las fuerzas para buscar al Señor. Ya no tengo las fuerzas para estudiar su palabra. El Evangelio nos libera. Nos libera de nuestros deseos egoístas para ahora desear agradar a Dios y ayudar a la humanidad. Ahora el Evangelio nos hace ver que servir a Cristo es un placer, no un mero deber, y obedecer su ley es un gozo en lugar de una carga. Tercero, el Evangelio nos santifica. No podemos hacer nosotros obra alguna para ser más santos. Es Dios en su gracia, en su misericordia, que nos llama a vivir vidas que agradan a Dios, nos llama a la santidad. La santidad no es algo que logramos por nuestro esfuerzo, es por medio del Evangelio, es decir, la fe en la obra de Cristo. Sigue haciendo en nosotros, cambiándonos y transformándonos con su poder. No desistamos, no tenemos que desistir, ¿no? Tenemos algún problema, tenemos alguna falla, no desistamos. Vamos a seguir perseverando en la búsqueda. Señor, ayúdame, mira, ayúdame, dame una forma de superar mi problema que tengo. El Evangelio cambia todo, nuestras relaciones, nuestros íntimos problemas de orgullo o falta de estima propia, aún nuestra hipocresía. El Evangelio nos ayuda en nuestras relaciones con otros, maneras en que ayudamos y aceptamos a los demás. No sé si participáis de grupos de WhatsApp, a veces por el trabajo, por amistad nos agregan en un grupo y a veces a mí cuando me agregan yo ya quiero salirme porque las conversaciones que hay, las cosas que ponen ahí, es incómodo, pero a veces hay la necesidad de estar, ¿no? Hay la necesidad de permanecer. ¿Vale? Nuestras relaciones cambian en el Evangelio. Ahora queremos estar con aquellos que hablan nuestro propio lenguaje, ¿no? Hablamos de una forma. Nos alegramos de poder compartir entre hermanos. Cuánto echo de menos las comidas de la iglesia, ¿no? Porque ahí había tiempo para conversar, para compartir, para hablar de los temas que nosotros nos familiarizamos, ¿no? El tema del Evangelio, la obra del Señor, la iglesia, ayudar a fulano de tal, la obra social, el coffee house, la evangelización, etcétera, etcétera. Entonces, en el Evangelio, nuestras relaciones, nuestra forma, nuestra estima propia, nuestro orgullo pasado cambia, nuestra hipocresía también cambia. Somos personas que siguen a Cristo
con sinceridad. El Evangelio nos une. Somos hijos de Dios y como tal pertenecemos a una sola familia en toda la tierra. Una sola familia en toda la tierra. La iglesia, que es su cuerpo, no vivimos vidas ni privadas ni aisladas en una sola congregación. El Evangelio nos enseña que pertenecemos al cuerpo de Cristo y ese cuerpo tiene muchos miembros por todas partes del mundo. Un pueblo santo al que estamos unidos por toda la eternidad. Jamás, cuando tuve la experiencia de conocer a Cristo, jamás se me pasó por mi mente conocerles. Pero miren, qué bendición. Del otro extremo de la tierra, no sé cuántos kilómetros hay, creo que 6,000 kilómetros, un poco más, 12 horas de vuelo de avión. Ahora les conozco y les veo, son mis hermanos en Cristo. O viceversa, ¿no? Yo estaba ahí en mi tierra y de pronto llegó un cubano de nacimiento de padres americanos, ¿no? Y nos congregó, nos ayudó en el ministerio. Entonces somos una familia en Cristo. Tenemos hermanos en todas partes. Podemos ir a cualquier país y buscamos una iglesia y encontramos nuestros hermanos y nos abrazamos y escuchamos juntos la predicación del Evangelio. Podemos alabar y adorar juntos. Podemos participar de la mesa del Señor juntos. Amén. Tenemos una gran familia, hermanos. Miren lo que el Señor ha hecho, ¿no? Qué grandes cosas ha hecho el Señor. Por el poder del Evangelio, esta comunidad que confiesa a Cristo se ayuda mutuamente, se animan a vivir en santidad, se estimulan a vivir vidas útiles y se ayudan material y espiritualmente. Yo he experimentado un grande amor, grandísimo amor, en un grupo de personas que lo tengo marcado. Conocí a la iglesia en Brasil y esos hermanos me hicieron sentir amado, parte de ellos, y guardo una profunda relación con muchos hermanos del Brasil hasta el día de hoy y espero verles, si Dios permite, también después que acabe esta pandemia. El Evangelio conduce a la verdadera adoración. Somos una comunidad de adoradores. Nuestros labios se unen en una gran doxología a Dios por Jesucristo. Esto quiere decir que la adoración está centrada en Dios, no en nosotros. Le adoramos por lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es muy importante. La adoración, la música, las expresiones, como el apóstol Pablo recomienda, tienen que ser con el entendimiento. Adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Esto que cada domingo expresamos en la mesa es central, muy importante. No debemos descuidar, ¿no? Aquí he aprendido mucho, he sido beneficiado con participar cada domingo de la mesa del Señor. En la iglesia en el Perú era una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Y cuando habían problemas en la iglesia, lo cortaban. Y decían, ya no había ya. ¿Pero por qué? No es que fulano de tal se ha peleado con fulano, entonces lo cortamos. No tiene sentido, ¿no? Aquí es donde he apreciado y valorado esto, le he puesto en valor la mesa del Señor. Entonces, y esta adoración la hacemos de tal forma que nuestros vecinos, aquí en el barrio, nuestros hijos, los pequeños, la entienden en su sentido más profundo, de modo que aprenden también a adorarle y a seguirle. El Evangelio nos lleva a la oración. El Evangelio nos enseña cómo es Dios y cuánto nos ama. Nos enseña nuestra relación
de padre a hijo, y que Él quiere comunicarse con nosotros. Es por la oración que admitimos nuestras limitaciones y la inhabilidad para cambiar nuestras cosas o cambiarnos a nosotros mismos. En la oración podemos expresar nuestra incapacidad, nuestra limitación, ¿no? Tenemos tantas preocupaciones, tantas cosas que a veces vemos imposibles, ¿no? Y es por eso que acudimos al trono de la gracia para clamar al Señor y pedirle. Estamos clamando, ¿no?, por muchos conflictos en diferentes lugares. Oramos por los misioneros, oramos por los que están sufriendo, ¿no? Hay tanta necesidad en el mundo. Faltan obreros. A Michelle en una ocasión le oí que Dios envíe más obreros, ¿no? Y era el clamor del Señor Jesús, ¿no?, que les encargó a sus discípulos, ¿no? Orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, el trabajo es arduo. Por la oración que mostramos nuestra confianza y dependencia total en el poderoso Dios que nos ama. Cuando no oramos, en lugar de confiar en Dios, confiamos en nuestras propias habilidades, y tal confianza falsa nos lleva al fracaso. Muchas veces, ¿no? A veces hemos confiado más en nuestras estrategias, en nuestras habilidades. No, yo le voy a... No. Y fracasamos. Nos sale mal todo. Entonces, yo creo que en vez de confiar en nuestras habilidades, tenemos que confiar más en el Señor. Y eso es por medio de la oración. Pedimos el auxilio, la ayuda, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios para poder tratar, para poder atender cualquier dificultad o problemática. Y finalmente, el Evangelio nos da nuestra misión, ¿no? Al conocer el Evangelio y darnos cuenta de todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, comenzamos a ver la necesidad de nuestros parientes, de nuestros vecinos. A veces nos preocupamos por aquellos que amamos, ¿no?, que tenemos amistad, relación, y por el mundo entero. Yo tengo preocupación por muchas personas ahí en el Perú, que en un tiempo, en un día han sido ministros de Cristo, pero hoy se han apartado. Me gustaría visitarles, me gustaría estar con ellos, animarles a retomar aquello que han dejado, ¿no?, o se han descuidado. Al comprender nuestra misión, entendemos que tenemos un gran deber hacia los que no conocen a Cristo. Nos dedicamos a llevarles a ellos el bendito Evangelio. Toda obra en el Señor no es en vano. Hermanos, tus lágrimas que has derramado aquí no es en vano. Tu esfuerzo, tu tiempo, tu dedicación que has dado para servir a los santos no es en vano. Eso ponlo en tu mente, en tu corazón, guárdalo. Sigue perseverando, persevera, continúa. Cada vez que te has parado aquí, has dicho una palabra de ánimo. Tú no sabes el efecto que Dios hace por el medio de su Espíritu en la vida de las personas que están aquí. Tú estás hablando, a veces hablamos o viene un pensamiento y lo decimos, porque pienso y digo, se me ocurrió, pero no sabes el efecto que está causando en las personas y qué fruto va a traer. ¿Quién sabe, con una palabra has animado a alguien que estaba en el suelo? Y esa persona, animada por el poder del Espíritu, va a ir fuera y va a compartir a otros y va a animar a otros. Miren el efecto de servir, de cumplir la misión, de salir a la plaza Cervantes, de salir a la lectura bíblica el mes de la Biblia. Hermanos, toda labor en el Señor no es en vano. Tenemos una misión. Como discípulos de Cristo, como hijos del Señor, tenemos una misión.
nuestros parientes, nuestros amigos, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país y nuestro mundo, el universo. El Señor nos lo ha dado. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Y vamos a orar para concluir. Señor, te damos gracias una vez más por tu evangelio. Señor, porque no hay otra manera de poder acercarnos a ti, sino por medio de tu evangelio, por medio de tu Hijo Jesucristo, quien es el autor y el consumador de la fe, quien puso su vida para tomar nuestro lugar de castigo en la cruz. Y Señor, habiendo padecido, habiendo pagado todo lo que nosotros debíamos, resucitó con poder y vive hoy. Y por eso nosotros podemos tener la vida eterna, podemos tener esta vida que es algo inexplicable, Señor. El poder creer y confiar en ti. Es algo inexplicable el poder conversar contigo, el pedirte cosas y tú respondernos y hacer posible las cosas, Señor. Es algo inexplicable que hay en nosotros, la preocupación que hay por la salvación de otros, por la predicación del Evangelio. Señor, muchas gracias porque te has manifestado a nosotros. Has cambiado nuestro corazón, has puesto un corazón de carne en lugar de el corazón de piedra que teníamos, insensible, indiferente, egoísta, malo. Ahora tenemos el corazón de Cristo, la mente de Cristo. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a perseverar, Señor, en esta gracia. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.